el adjetivo menos ofensivo que escuché sobre su persona... ¡Loca insensible! ¡No me mate! ¡No me mate! ¡Yo quiero ser una familia! ¿Vas a hacer lo que ella te pidió? Al darle ese dinero, ella se va a alejar de nuestras vidas para siempre. Acepto. Estas medias que me encontré debajo de nuestro sillón. El hecho de que la mujer de bigotes venga a vivir aquí enfrente, para mí solo va a facilitar lo que tengo que hacer. Y según el asunto de nuestra familia, ¿ya estás de ánimo para hablar? Tu prisa e interés es porque sabes que voy a hablar de dinero. Como bien saben, no me gusta darle vueltas a las cosas, a menos de que sea un tornillo. Así que voy a ir al grano. Y les voy a decir para qué los reuní. Quiero decirles lo que pienso hacer con el dinero que me gané en la lotería. ¿Repartirlo entre los tres? Antonio. Bueno, somos sus hijos. Esos 50 millones que me gané, muy bien saben que podría utilizarlos para tomar un curso rápido de ricachona y convertirme en una mujer como la señora Teresa Cristina Palmer. Pero no. Seguramente ese estilo de vida me aburriría a los 3 minutos, porque bien saben que yo no soy así. No me interesan las cosas superficiales ni las cosas frívolas. Y me puse a pensar que si la Virgencita me concedió el honor y esta cosa tan maravillosa de ganarme ese dinero, es para que yo siga siendo feliz tal cual soy. Y para que con ese dinero pueda ayudarle a todas las personas que amo. ¿Y eso qué significa? Significa que pienso seguir trabajando. ¿De marido en alquiler? Eso mismo. Pero no puede ser, mamá. Tú ya... Ay, por Dios, Antonio, ¿te podrías callar y escuchar un momento antes de poner esa cara de asco? Decidí comprar una tienda en la que voy a estar vendiendo todos los materiales necesarios para hacer arreglos. Y voy a tener un equipo de personas entrenadas por mí, como marido en alquiler, que van a prestar esos servicios. Y lo que quiero es darle a una persona de mi entera confianza la dirección del local. Y ese eres tú, Quique, mi mano derecha. Felicidades. Me encanta. Gracias. Lo mereces, mi amor, lo mereces. Voy a dar lo mejor de mí. Lo sé, lo sé. Esto es algo serio. Y tú, Amalia, mi princesa querida, vas a seguir vendiendo tus cremas de puerta en puerta, pero ahora vas a contar con un grupo de vendedoras que te van a acompañar. Además de también tener tu propia tienda, que ya mandé a comprar. Mamá, muchísimas gracias. Lo mereces, mi amor, lo mereces. Y tú, Antonio. Mi queridísimo Antonio, a ti te voy a regalar lo que ya antes te había prometido. Tu propio consultorio. Sí. Un consultorio maravilloso. Con todas las cosas que necesita un médico para poder salir adelante. Gracias, mamá. Eso sí, vas a tener que ser el mejor estudiante de tu clase. Vas a tener que graduarte con honores. Porque antes de que eso suceda, no vas a poder verle ni siquiera el color a mi dinero. Oye, Clarita, ¿hablaste con Quique? Sí, acabo de llamarlo. Ya todo está bien hasta que Quito se durmió. ¿Y cómo quedó la situación con la madre del niño? Griselda le va a dar el dinero que pidió para renunciar a su hijo por el resto de su vida. Solo Griselda hace esas cosas. Ay, no puedo entenderlo, patrón. Tengo un hijo, soy pobre y no lo abandonaría ni por la fortuna más grande del mundo. Porque no eres naturalizada, criatura. Es como Griselda, que está deshaciéndose de buena parte de su fortuna por la felicidad de su hijo y su nieto. Eso sí que es amor. ¿Y si esa mujer se arrepiente? ¿Qué lo va a hacer, hombre? Por 5 millones. Ella va a desaparecer del mapa y de la vida de todo el mundo, vas a ver. Ándale.
Y tú, Kikito, que eres mi tesoro más grande, que vales más que todo el dinero del mundo. A ti te prometo el futuro más bonito. Porque tú, mi amor, tú vas a ganar todo el amor de tu abuela. Que lo único que desea en este mundo es verte muy feliz. Ay, yo creo que toda esa historia es un escándalo. ¿Cómo es que una mujer va a vender a su hijo y así, sin ningún remordimiento? Bueno, yo creo que sí es para garantizar la custodia del nieto. No, pero es que aún así, Paloma. Ay, si fuera yo, le diera un shazo en el cerebro a ver si reacciona. ¡Hey! ¿No van a salir a ver el baile? Esto se está llenando de gente. Es más, creo que habrá una fiesta. Ay, Manuel, espérame un minutito y te tengo la cena. Manuel. Ay, no. Nena, no estoy para los juegos eso. Ya tú sabes. Vení, vení, hay fiesta esta noche. Yo paso por tu casa, tú saltas en mi coche. El ritmo está heavy, girl, I really hope you... Uy, bailan muy bien, ¿no? Quítateme de enfrente. No estoy enfrente, estoy atrás. Pues entonces muévete que ya me... Pero habráse visto, fíjate lo que te voy a decir. No, fíjate bien tú lo que yo te voy a decir. Si tienes alguna esperanza conmigo, es mejor que la pierdas de una vez, porque a mí no me gusta esa fruta. Yo soy hombre. Fíjate lo que te voy a decir, plebeyo. Soy un individuo con muy buen gusto. A mí tampoco me gusta tu fruta. De hecho, detesto el árbol de la uva. Excuse me. Esta noche yo paso por tu casa, tú saltas en mi coche. El ritmo está heavy, girl, I really hope you're ready. Ay, 1, 2, 3, saltando de la silla. Vení, mami, vení, it's with you I wanna be, I'm saying. Un consultorio, cuando me gradué siendo el mejor de la clase. ¿Y te parece poco? A mis hermanos les resolvió la vida desde ahora. En cambio a mí, Antonio, tú no vas a necesitar comenzar de cero cuando te gradúes. siendo el mejor de la clase. Bueno, eso fue un decir. No, un decir. Doña Griselda no da puntadas sin hilos. Exacto. En este momento ella no quiere que te distraigas, amor. El dinero no siempre es bueno. Ah, A veces hace que la gente se olvide de lo que realmente importa. ¿lo dice la niña rica? Rica, pero que depende de lo mínimo que puede de sus padres. Vamos, ven. Ya duerme porque mañana hay que estar muy temprano en la universidad. Y por ahora, doctor Antonio, su foco es ese. Estudiar y ser el mejor Estudiante de de la la clase. Muy Sí. bien. Aunque yo preferiría estudiar anatomía con tu cuerpo. Mi amor, pero es que me duele la cabeza. Pero ya se me pasó. Otra vez. Persiguiendo una razón. Es mejor que no te pases conmigo. ¿Por qué te empeñas en andar detrás de mí? Yo no ando atrás de nadie, simplemente iba camino a mi casita como todo el mundo. Pasé por la posada, sentí la música y entré. Además, tenía que entrar a ajustar unas cositas. Y era el aprendiz de piruja de mi hija, bamboleándose para esa bandada de vagos para mi vergüenza. Un padre estaría orgulloso del talento de su hija y lo viera como su gran oportunidad. ¿De qué estás hablando? De tu carta de liberación de doña Teresa Cristina, Manuel. Pongamos los pies en el suelo. ¿Qué sientes tú por ella? Porque yo, a pesar de todo, la adoro. Pero tú, a no ser que tu objetivo sea llevarla en algún momento de tu vida a la cama, y no creo que le hagas eso a la pobrecita. Para nada. Yo no me la llevaba a la cama ni aunque estuviera muerta. Si yo pudiera, la estrangularía y la ahorcaría hasta que los ojos le... Manuel, no hay que llegar al detallito. Lo que estoy diciendo es que para que se te quite todo el estrés que esa señora genera sobre ti, lo mejor es que te hagas empresario del sol y te hagas independiente. Bella. No lo puedo creer. ¿Será que ustedes dos finalmente se lograron llevar bien y van a poder ser buenos vecinos? Qué buenos vecinos.
mi lady. Necesito tener una conversación contigo acerca de ese asunto. Primero, deberías llamar a la puerta antes de entrar a casa de los demás. ¿No ves que estoy ocupado? Dime, ¿cómo es esa cuestión de ser empresario? Empresario musical, Manuel. La muchacha no canta y baila. Pues entonces, cuida de su carrera. Todo el mundo ya se dio cuenta, menos el troglodita del padre. Sol tiene futuro y con el dinero que puede ganar en los shows puede comprarse carro, casa y asegurar la jubilación del padre y la madre. ¿Tú crees que Sol... Sol puede volverse una mina de oro, Manuel. Ahora, con permiso, estoy esperando una fruta. Ah, y te aseguro que no es una uva. Entonces, ¿qué es? ¿Berenjena? Ay, podría ser, pero berenjena no es fruta. Bruto. ¿Alguna noticia de tu hija? Nuestra hija, mi amor, nuestra hija. Más tuya que mía, ya que a mí ella no me busca. Pues ¿por qué no la vas a visitar tú? ¿En la posada de Paloma? Es ahí donde vive, ¿no? ¿Sabes? No es mala idea. Entonces nos abandonas. Sí, pero no será tan pronto. Hasta que mi mamá monte el negocio todavía se demora un poco. Ah, si es por el bien de mi Griseldita, yo me conformo. No te pases, Gabriel. Bueno, con tu permiso, licenciado, alguien tiene que trabajar. ¿Oíste, Clarita? Ya voy. Lo peor es que voy a extrañar a este entrometido. Y yo te voy a extrañar a ti. No, nada. Sí, Quique. No, ni un poquito. Y listo. ¿Qué piensas que...? A ver, bueno. Aquí, tal vez. Puede ser que me extrañes un poco, pero en tu casa yo no voy a dejar que me extrañes ni tantito. Tonto. Quique, yo también te voy a extrañar. Yo no te voy a extrañar, Pancho. ¡Haz como yo! ¡Miente! Buenos días, tío, y adiós, tío. ¡Congélate! Tío, tengo un examen, casi no estudié y no puedo llegar tarde. Mi florecita, ¿por qué tanta prisa? Ya te dije. A ver, ¿la novia llega a la iglesia a la hora? No. ¿El dentista atiende a la hora marcada? No. En el gourmet Parmen atiende... Ok, ya entendí tu razonamiento. Entonces, por favor, siéntate, come algo. ¿Cuál es la prisa? Y después te vas con calma. Pero qué mesa tan bonita. Cuéntame del detalle de la servilleta. Muy lindo. Gracias. Mira, ¿quién está aquí? ¿Perdón? ¿En tu cuarto? ¿Cómo? Ay, tío, mira, esta mesa no fue puesta para mí. Vanessa, qué ingrata eres tú. Todo esto lo hice por ti. Cariño, no hay nadie en mi cama. Ojalá lo hubiera. Bueno, si no hay nadie, seguro ya llegó. ¡Ay, Manuel! ¡Qué honra! Ten mucho cuidado. A la gente le gusta hablar quién frecuenta casa de pajarotas. Mira, voy a ser rápido. Necesito saber más sobre todo ese asunto de ser empresario. Está muy bien. Solo que necesito cambiarme. ¿Podremos ir a mi cuarto mientras... No, conversamos? olvídalo. Mira, mejor terminamos esta conversación allá en la mansión Palmer, ¿ok? Permiso. No. No me digas que tú y el esposo de Celeste... Niña, ni muerta. Ya quisiera él. Ah, y esto es para ti también.
¿Ella salió? Sí, doña Teresa Cristina salió temprano. ¿Y vale la pena preguntar a dónde fue? Pues no dijo. Recado. ¿El de siempre? Ninguno. Pues ya sabe cómo es. Previsiblemente imprevisible. Bien, gracias, Elsa. Pues nada. You have been forwarded to a voicemail system. ¿Apagado? No se me quede mirando con esa cara de hambrientos porque me voy a atrasar más. Ay, palomitas, que solamente tengo 5 minutos, si no, no alcanzo a llegar por el tráfico. Ay, así es la vida moderna. Todo tiene un horario. Un día de estos, hasta la muerte va a llegar con la hora marcada. Ay, qué horror, qué miedo, ¿no? Ay, ternurita, le da miedo. No, tranquila, mi chiquita pichucha. Yo te protejo, mi puchonguita. Good morning. Disculpen, pero odio decir buenos días en español. ¿Qué pasó, primita? ¿Se te dañó el GPS que viniste a parar justo aquí? ¿Podemos hablar? No creas que te perdoné y olvidé ese mal rato que me hiciste pasar en la junta del condominio. Me parece que el mal rato se lo hiciste pasar tú a muchos y a muchas. ¿Tú realmente ibas a entregar esa grabación que hiciste a la prensa? Si hubiese sido necesario. Sabes que siempre he sido una defensora de la justicia. Y de la honestidad y de la rectitud, ¿verdad? Así es. Muy bien, mujer honesta. Entonces, sin parpadear, ¿me puedes decir en qué habitación se está hospedando mi hija? Estoy esperando. En el cuarto número 12. ¿No le habrás dado el número de...? Ella quería hablar con su hija. No, pero Antonio está ahí con Patricia. ¿Qué tal si nos bañamos juntos? Te enjabonaría todo tu cuerpo. Los brazos, las piernas. No. Es mejor que nos bañemos por separado, si no vamos a perder las primeras clases. Está bien. Ay, tienes razón. Te amo. Yo más.